Bueno, de charlas con empresarios a lo largo de los meses, me queda claro que hay dos preocupaciones que son muy centrales en el empresariado. Una tiene que ver con la cuestión fiscal, la otra tiene que ver con la cuestión de la deuda. Yo quisiera dar alguna respuesta. Veo que todavía se sigue inundando ahí, ¿no? Darles alguna respuesta sobre ese tema, pero poniéndola en un contexto un poco más amplio que lo que en general es la cotidianidad de los medios de prensa y demás. Ese contexto más amplio es hablar de lo que yo podría denominar la excepcionalidad argentina. Hay una excepcionalidad por la positiva y hay una excepcionalidad por la negativa. Por la positiva es la dotación de recursos que Argentina tiene. Recursos naturales, recursos humanos, incluso recursos de capital. Hay pocos países en el mundo, dentro de los 200, seguramente estamos en el 10% mejor dotado de recursos. Con la particularidad de que incluso a lo largo de los últimos 10 o 12 años, la valoración de los recursos naturales ha aumentado. Lamentablemente no ha aumentado por cosas que hayamos hecho nosotros, simplemente por cosas que ocurrieron en el mundo. Una modificación tecnológica importante en Estados Unidos respecto de las posibilidades del fracking y todas las posibilidades de explorar y explotar gas y petróleo, que ha hecho que los recursos o las reservas de Neuquén hoy sean explotables. Por supuesto, requiere una gran inversión y demás, pero desde el punto de vista tecnológico ya no hay grandes misterios. Y la otra es un dato geopolítico, que es la aparición masiva de China en los mercados internacionales de proteínas y en consecuencia precisamente de aquellas cosas que nosotros producimos y exportamos. Lo cual ambas cosas tienen una enorme importancia. El cambio tecnológico en Estados Unidos representa para Argentina algo similar a lo que fue el buque frigorífico a finales del siglo XIX, que transformó toda la forma de integración de Argentina con los mercados mundiales. Y lo de China es un cambio cualitativo enorme, porque cuando ustedes miran las cifras de comercio de Argentina de hace 15 o 20 años, van a encontrar como primeros clientes Mercosur, la zona latinoamericana y después el centro del mundo occidental, Estados Unidos y Europa. El problema es que Estados Unidos y Europa producen y en buena medida exportan lo mismo que producimos nosotros y en consecuencia siempre era una relación con mucha tensión por las restricciones del más diverso tipo. Las excusas para poner restricciones son diversas. Con China y por extensión después con buena parte del sudeste asiático, porque ha aparecido Indonesia, ha aparecido Vietnam y demás, hay una complementariedad. Y es una complementariedad que va a durar largos años, hasta donde uno más o menos puede prever, por la sencilla razón de que ese conjunto de países del sudeste asiático va a seguir siendo comprador de proteínas por largo tiempo. Entonces pasamos de una relación comercial con tensiones por competencia a una situación donde al revés las dos partes ganan francamente, y es eso lo que ha ido expandiendo el comercio muy fuerte.
Si eso pasa en materia de recursos naturales, que han corrido la frontera para arriba, ya sea por posibilidad de explotación o por cambio de precios, que es lo que implica la entrada de China en el mercado, al mismo tiempo no ha habido una expansión, sí, en el sector agropecuario, pero no ha habido una expansión total de la producción argentina, lo cual hace que el gap o el bache entre el Producto Bruto Potencial y el Producto Bruto Real, lejos de haberse achicado, como es lo que uno espera en una evolución normal de una economía, se ha expandido. El potencial ha crecido, el real no se ha movido. A los recursos naturales se agregan recursos humanos. Hay diversos estudios que muestran que hay entre 7 y 8 millones de argentinos que están en una situación laboral insatisfactoria, ya sea porque son desocupados, porque son subocupados, porque son trabajadores en negro, porque son monotributistas, que es una forma de ocultar muchas veces simplemente las changas, o porque no salen ni siquiera a buscar trabajo, porque buscar trabajo cuesta y las posibilidades de encontrarlo en el contexto actual son muy escasas. Si a esto se le agrega que la tasa de actividad en Argentina es menor que el promedio de América Latina y solo se supone que Argentina alcance el promedio de América Latina, hay que agregar dentro de estos, y están incluidos dentro de estos 7 u 8 millones, 1.700.000 personas más que deberían estar buscando trabajo y ni siquiera lo hacen, buena parte de ellos mujeres. Y hay capital también, señores, y ustedes lo saben seguramente mejor que yo, porque de Argentina han salido en los últimos 4 años, falta un poquito para que termine el año, pero las estimaciones ya son bastante precisas, han salido 70.000 millones de dólares. Esto es, ha habido una lluvia de inversiones de Argentina hacia el exterior. Muchas a la misma zona latinoamericana, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Perú, a Colombia, otros un poco más lejos, quizás a Miami o a Suiza o donde sea. Entonces, la excepcionalidad pasa por una enorme posibilidad en términos de recursos y al mismo tiempo una economía que lleva exactamente 8 años de estancamiento absoluto. Y en realidad soy optimista porque dentro de esos 8 años hay 2 años, los 2 últimos, el anterior y el actual, donde ya no se trata de estancamiento, es decir, de crecimiento cero, sino hay una caída del producto importante. Este año ya en valores que se estiman arriba del 3% de la caída del producto. Pero para simplificar, digamos, estancamiento. Entonces, vale la pena ver en qué lugar del mundo ha habido una situación de este tipo tan prolongada de estancamiento e incluso de recesión, sobre todo en países como el nuestro, que afortunadamente está en una zona de paz. Bueno, no hay. El ejemplo de Argentina es el único. Y lo más extraño es que la sociedad, y sobre todo la dirigencia de la sociedad, no parece haberlo internalizado como algo realmente, excepcionalmente negativo. Es como que nos acostumbramos prácticamente a todo. Si esto es así, si esta excepcionalidad existe, uno debería preguntarse, bueno, tratemos de encontrarle una explicación a esto. ¿Sí? Encontrémosle una explicación a cómo una sociedad no reacciona
frente a datos tan extraños. Ustedes saben que en el mundo, cuando hay 2, 3, 4 trimestres negativos en alguna economía del mundo, se prenden todas las alarmas, se cambian todas las políticas, se reacciona frente al hecho. Acá llevamos 32 trimestres de estancamiento y es poco lo que pasa a nivel dirigencial. Entonces, ¿hacia dónde se mira para tratar de explicar esta situación donde un país que tiene cada vez más recursos valorables a nivel mundial tiene una situación de estancamiento de este tipo, con una característica muy particular, que se da en 8 años en 2 gobiernos cuyas políticas fueron totalmente distintas, incluso, para ponerlo más claro, totalmente opuestas. Uno, el anterior, con una intromisión del Estado creciente en la economía, con regulaciones de todo tipo, con un aumento de la presión tributaria fenomenal. A partir del 2006 la presión tributaria sube 8 puntos del producto. 8 puntos del producto son alrededor de 35.000 millones de dólares anuales que se le sacan al sector privado y se pasan a la gestión pública. Seguramente eso tiene efectos sobre la economía. ¿A dónde miramos? ¿Dónde están las responsabilidades de una situación de esta naturaleza? 2 gobiernos distintos, 2 políticas distintas, los mismos resultados. Cero crecimiento o crecimiento negativo, que es el oxímoron que a veces usamos los economistas. Miren, yo sugeriría que no miremos a la sociedad en general, porque mirar a la sociedad en general es una manera de diluir responsabilidades. El ciudadano común tiene bastantes dificultades en sobrevivir en este contexto para que encima lo hagamos responsables de otra cosa. Los responsables somos nosotros. Todos nosotros, el mundo de la política, el mundo de los empresarios, el mundo sindical, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de los intelectuales. Es la dirigencia, no es la totalidad de la sociedad. La totalidad de la sociedad podrá tener sus a veces comportamientos culturales que nos preocupan, pero no es la responsable de este estado de cosas. Y entonces, si es la dirigencia, hay que identificar un poco más las cosas. Y yo diría que hay 2 capítulos, un capítulo político y hay un capítulo económico. El capítulo político es quien asume el gobierno, cualquiera sea él, asume el gobierno con la sensación de que tiene todo el poder y para siempre. Por supuesto, la realidad se encarga de demostrarle que ni tiene todo el poder y mucho menos para siempre. Pero hay un conflicto entre lo que cree quien asume y lo que la realidad le impone, y ese conflicto genera enfrentamientos, genera pérdidas de energías sociales que deberían estar aplicadas al funcionamiento del país y en cambio están aplicadas a disciplinar por la fuerza a quien gobierna. Y después en lo económico. Bueno, en lo económico hemos estado en una permanente pendularidad entre gobiernos, llámenlo ustedes si quieren populistas, que implican un grado de intervención en la economía muy fuerte, caso del gobierno anterior, y gobiernos como el actual, que apenas tienen una visión de lo financiero, sin la menor preocupación por nada que tenga que ver con la producción, con el empleo y demás. Y bueno, hay otros países que han aprendido que en el medio de ese péndulo hay todo
una paleta de grises donde se combinan políticas ortodoxas y heterodoxas, donde la ideología se la deja de lado, donde la praxis pasa a ser fundamental. Bueno, parece que nosotros no lo aprendimos. No lo aprendimos y además tenemos una tendencia a coincidir con el gobierno de turno. Siempre pareciera que estamos dispuestos a ayudar al ganador y a veces no hay que hacerlo. A veces hay que animarse a decir otras cosas. ¿Qué es lo que uno, porque supongo que tengo que terminar, ¿no? Tenemos 3 minutos 54. ¿Qué es lo que creo en términos del futuro? Miren, entre estas dos excepcionalidades me quedo con la de los recursos existentes, porque los recursos existentes están ahí, tienen un carácter material, tienen un carácter económico, están ahí para ser usados. Lo otro, las conductas, que son las que hacen que las políticas sean desacertadas de un lado o del otro y que el país no crezca, son conductas. Y las conductas, por difícil que sea, se las puede modificar. Entonces, si nos animamos y modificamos las conductas, tenemos todo lo que hace falta como para que el país pueda crecer 4% por año acumulativo. No pienso ni siquiera en ninguna cifra como en algún momento le tocó a Argentina vivir con tasas más altas. 4% implica que en una generación duplicamos el ingreso de los argentinos. Y si uno duplica el ingreso de los argentinos, cambió absolutamente todo. Gracias. Bueno, ahora venga rápido porque tiene 8 millones de preguntas. Ahora va a tener que tratar en 2 minutos 35. Sí, hagamos un esfuerzo, please. Pero Tengo 8 millones de preguntas. La culpa fue de los anteriores. Bueno, le robamos 5 a los anteriores. Tarde. Bueno, 5 minutos, pero tipo ping-pong. Pero tipo ping-pong va a ser, ¿eh? Sí, no, imposible. No, un poquito. Bueno, primero, ¿por qué estuvo tan Para aburrido? Eso ya el relojito no, ya ¿por qué lo tuve el estuvo tan otro día. aburrido en el debate? ¿Por qué estuvo tan aburrido en el debate? Aburrido. Aburrido. Qué interesante, ¿no? A ver, interesante porque, a ver, no, era un adjetivo que yo no había usado. Yo mismo dije que me había sentido incómodo y trato en un minuto para mí fue aburrido. De por qué. Bien, aburrido, bueno, a lo mejor aburrido por ejemplo, haber dicho, señores, en materia de derechos humanos, los derechos humanos hoy acá en Argentina, en este lugar, es el problema del hambre que ha aparecido y ha aparecido con fuerza. Y resulta que me encuentro con gente que piensa de otra manera, es muy legítimo, pero me extraña. Algunos, quizás los que tienen más votos, que no dicen nada, y otros por izquierda. Uno habla de los derechos humanos en Ecuador y el otro de los derechos humanos de quienes están en los juicios, los militares que están en los juicios. Entonces digo, bueno, a lo mejor es aburrido decir, miren, discúlpenme, están equivocados, acá lo que importa, el derecho humano que está siendo centralmente violado, es el que tiene que ver con el hambre. ¿Y qué haría? ¿Y qué haría si es presidente? Bueno, concreto, con el hambre. Empecemos, hay dos cosas que son complementarias. Primero, la que forzamos. Este tema del hambre lo hablamos primero con el gobierno, miró para otro lado. Cuando miró para otro lado decidimos hacer una presentación pública y finalmente logramos que el Congreso de la Nación, que estaba prácticamente cerrado, tuviera que abocarse al tema en un programa de emergencia. Un programa de emergencia que es más recursos. Si en cada comedor, y esto lo dice la Iglesia, lo dicen quienes dirigen los comedores y demás, tenemos el doble de personas viniendo, generalmente chicos, viniendo a comer, bueno, señores, hace falta el doble de los recursos. Y hay que sacarlos de algún lado, de lo que sea, porque esto es lo más importante. Y después está el tema de mediano y largo plazo. Pero me lo va a contar en otro lado. Espere. El de mediano y largo plazo tiene una sola respuesta. Poner la economía de pie y trabajo, trabajo, trabajo. Si hay una palabra para definir el futuro, ¿cómo juzgo la economía del futuro?
si hay o no trabajo. Acá Pero hay- me estoy olvidando de una cosa, No, pero porque... le tengo que hacer 8 preguntas. No, espere. Y nos tenemos que ir en un minuto. Espere, no, sobra. Yo dije que veía una preocupación por 2 temas, el tema del déficit fiscal y la deuda. Señores, ninguno de esos 2 problemas va a ser resuelto. Olvídense si creen que va a haber resolución al tema fiscal o al tema de la deuda, sobre todo de la deuda de una manera más o menos civilizada y amigable, si la economía no arranca. Olvídense de eso. Si esta economía no es capaz de volver a ponerse en movimiento, a crear empleo, a generar producción, a generar inversiones, no hay solución ni al tema del déficit ni al tema de la deuda. Perdón. Pregunta. Si coincide, y la voy a formular tal cual la mandaron, si coincide en que el mantenimiento de la palabra habla de una hombría de bien, ¿puede usted dar su palabra de que no va a aceptar ningún cargo si pierde? Pero ya la di, eso está claro, lo he dado 1000 veces, soy solo candidato a presidente de la Nación, punto. A partir de ahí hay una aclaración que hacer. Consenso Federal es un espacio político que con enorme esfuerzo y en muy poco tiempo, 8 o 9 meses reflexionando sobre programas y 2 meses solamente de armado electoral, ha hecho del gobierno de Unión Nacional o algo que se le parezca, y no confundan Unión Nacional con unanimidad, ha hecho de esa bandera un punto absolutamente central en términos de buscar una salida en la trampa en la cual nos encontramos. Consecuencia es obvio que si alguien nos invita a una mesa de discusión y de negociación, Consenso Federal va a estar ahí, lo cual no significa que yo tenga que tener ningún cargo. Soy solo candidato a presidente. Ok. ¿Usted ¿Qué más me va a hacer ahora? Ya me No, dijo espere. aburrido primero. Ahora, escúcheme. ¿Ahora qué? ¿Usted quiere repartir la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a hacer con la provincia de Buenos Aires? No. ¿Qué es lo que va a hacer? No, para nada. A ver, lo primero que querría sobre la provincia de Buenos Aires es que la provincia de Buenos Aires la gobiernen los bonaerenses y no los porteños, que no tenemos idea siquiera de lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Usted está diciendo por Axel Kicillof? Lo digo por toda la lista. Piensen en los últimos gobernadores, no hay uno solo. Por eso, un intendente del interior de la provincia de Bolívar, un intendente exitoso como es el doctor Balibuca, es nuestro candidato a gobernador. Lo que sí quiero es una cosa distinta, lo que sí queremos desde el espacio de Consenso Federal es un replanteo territorial. Esto sí. Replanteo territorial, ¿qué significa? Los distintos estímulos y los distintos subsidios que se han venido dando a lo largo de los años se concentran en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires están los votos. Bueno, pero eso nos está conduciendo a una deformación en la estructura del país tremenda. El segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires se están hundiendo en la falta de escolaridad, en la falta de salubridad, en la falta de cloacas, en la suciedad, y se siguen agrandando. Y las economías regionales, que tienen un tremendo potencial, si uno las atiende, se van vaciando. Entonces, una de las cosas centrales, estratégicas en el futuro de Argentina, que va a llevar mucho más que un periodo presidencial, es hacerse un replanteo donde uno tiene que hacer enormes esfuerzos en materia de educación, de salud, de infraestructura, de vivienda. Hay un programa redactado de detalle para eso, hacia el interior, como para ver si uno logra por lo menos frenar ese proceso de amontonamiento en Buenos Aires y, si es posible, revertirlo. Esto es lo que pensamos en este tema. Ya nos tenemos que ir, nos están echando, pero le pido, el próximo domingo es el próximo debate. ¿Va a estar un poquito con más swing? Bueno, a ver, mi manejo de cámaras no es precisamente... Sería terrible que no lo reconociera. Efectivamente no lo es.
Pero bueno, seguiré diciendo cosas aburridas como la del hambre, como la de ciencia y tecnología, que tiene en el futuro argentino un papel fundamental también. Bueno, si eso es aburrido, no importa, soy aburrido. Bueno, muchas gracias, nos echan. Gracias, doctor.